el Congreso de la Aldo de Río de Janeiro y pensamos que podía ser material para presentarnos a todos por esta web. La idea es hacerla en dos partes. Fue una conferencia taller que duró como 2 horas en el momento del Río y ahora, bueno, para estos horarios creo que es mejor hacerlo en dos partes. Guillermo tiene maestrías y doctorados en educación, también muy preparado en cuanto a optometría, está coordinando eh, la, el directorio de América Latina en la IACLE, la Instituto Internacional, Asociación Internacional para Educadores de Lentes de Contacto. Está muy en contacto con toda el ambiente educativo, la universidad, la academia de América Latina. Y bueno, además tiene una práctica privada, gran experiencia de muchos años en, su, en su propia práctica, en su propia especialidad de lentes de contacto. Así que tenemos un gran profesional para participar para todos nosotros. Hola, Hola, Guillermo. ¿sí sí escucho? Estamos bien. Estamos ya con tu primera diapositiva, así Ok, que si quieres perfecto. empezar a hablar. Sí, yo quiero agradecer a todos por su participación, especialmente a Boston Bausch Lomb, a quien Daniela representa para América Latina, a Sergei Cusato por brindarnos la facilidad a través de la plataforma del Instituto Brasilero de Pesquisa y Entrenamiento en Lentes de Contacto para poder hacer posible estos entrenamientos y capacitaciones en línea. Daniela, agradezco a Daniela por sus palabras preliminares. Muchas gracias por lo que mencionaste acerca de mí. Y quería compartir con ustedes en dos partes la presentación que hicimos en el Congreso Latinoamericano de Optometría y Óptica hace un par de semanas respecto a la adaptación de lentes de contacto y cómo hemos ido manejando en el curso de los años estos conceptos que aparecieron nuevos y hemos rescatado conceptos, digamos, de los años pasados, tratando de optimizar nuestro trabajo profesional en el área de lentes de contacto. Ok, vamos a comenzar. Si podemos avanzar las diapositivas. Ok, coincidentemente, hace poco más de 16 años, episodio 1, que fue una de las sagas de la Guerra de las Galaxias. Y digo coincidentemente porque hace 16 años el negocio y el mercado de los lentes de contacto blandos cambió significativamente con la aparición de los materiales hidrogel de silicona. Entonces vamos a ver dos partes. El día de hoy vamos a hacer una suerte de recorrido o resumen de todo lo que ha sido la contactología en estos últimos 16 años. Y en una segunda parte veremos directamente el tema de adaptación, ¿sí? La adaptación, digamos, el volver a los orígenes, el volver a la base de cómo adaptamos o cómo debemos adaptar lentes de contacto. Cuando pensamos en lentes de contacto, lo primero que puede aparecer en nuestra cabeza son las barreras que representa una adaptación de lentes de contacto. En América Latina se habla de que en algunos escenarios que el costo, el precio, el significado de costoso o caro es un problema en la adaptación. Otro problema serio que aún enfrentamos, y esto sigue siendo exactamente igual aproximadamente en los últimos 20 o 25 años, es el cumplimiento, cómo los pacientes siguen las indicaciones y gran parte de los problemas que enfrentamos en una adaptación muchas veces están derivados del cumplimiento y la realidad actual que involucra diferentes opciones de corrección en los pacientes, las opciones más clásicas,
los anteojos o gafas o óculos, los lentes de contacto, que es el tema en el cual nos concentramos ahora, e incluso la cirugía refractiva, que es una opción de corrección también para los defectos refractivos. Cuando pensamos en el precio, cuando pensamos en si los lentes de contacto son caros, el concepto es básicamente variable. Hoy día vemos en diferentes mercados que la tecnología de comunicación, los teléfonos celulares o móviles, tienen un valor agregado significativo. Y nuestra pregunta sería, ¿cuánto vale el cubrir una necesidad funcional? Es decir, hacer que el paciente vea mejor a través de un dispositivo óptico como los lentes de contacto, ¿no? Si lo ponemos en un escenario, digamos, de precio, realmente los lentes de contacto no son un producto caro para el paciente. Si bien no es un producto masivo, hoy día no podemos considerar que es un producto de precio o valor elevado para un paciente. Por otro lado, tenemos el cumplimiento, ¿no? Cómo el paciente cumple las indicaciones. Muchas veces hemos visto imágenes como las que se muestran en esta diapositiva de estuches en los cuales el paciente pues, no tiene el cuidado suficiente de la higiene o la asepsia o la limpieza de los estuches, y muchas veces hay una fuerte asociación entre la contaminación de los lentes de contacto y los estuches, y el asociado todo esto a que el paciente no cumpla ciertas indicaciones que podríamos pensar que son relativamente sencillas, complicaciones que son, digamos, fáciles de manejar si es que el paciente hiciera caso de el reemplazo adecuado de los lentes, la limpieza, el régimen de uso, el no dormir con lentes de contacto, etcétera. Si el paciente al menos cumpliera un porcentaje significativo de este tipo de situaciones, pues definitivamente tendríamos menos posibilidad de algún tipo de problema inflamatorio o luego infeccioso en el paciente. La realidad actual ha hecho que algunos segmentos diferentes al rubro de lentes de contacto, como por ejemplo muchos de nosotros hemos visto en alguna de nuestras ciudades, que la moda por un lado, el vestido por otro lado, actividades deportivas como running hoy día son actividades de alto valor agregado porque los productos que usan estas personas tienen un alto costo, quizás superior al uso de lentes de contacto. Y yo hoy día lo pongo en ejemplo cuando hago running, veo que unos zapatos para correr pues tienen un alto valor y no me van a durar más de 4 meses si uno recorre 50 o 60 kilómetros a la semana. Entonces, estamos hablando de productos que pueden ser no necesariamente caros, pero nosotros como profesionales adaptadores de lentes de contacto, aún tenemos el chip de que los lentes de contacto son caros. Ahora, un concepto importante es proactividad, ¿no? Digamos, proactivo es el profesional de los lentes de contacto, ¿no? Digamos, cuán fácil es mi posición de recomendar a un paciente que tiene un error refractivo el uso de lentes de contacto para corregirlo, conjuntamente con el uso de sus anteojos o gafas, ¿no? Porque hoy día conversaba con los estudiantes y ellos decían, no, si el paciente decide usar lentes de contacto, ya no quiere usar gafas, no quiere comprar gafas, y eso hace que de alguna manera tenga un problema discrepante en la parte comercial, ¿no? Que es importante también para el sostenimiento del mercado. Yo les puse ahí 3 imágenes de proactividad. De repente las 2 camisetas que están ahí son ideas que yo he tenido, digamos, para que el que viene corriendo detrás mío pueda ver propaganda asociada a la posibilidad de corregir su visión con lentes de contacto. Digamos, este corazón central que muestra una posición favorable al uso de lentes de contacto, que pueden ser estrategias que de repente nosotros podíamos ir implementando en nuestra consulta
como un punto de partida para poder recomendar lentes de contacto como una opción que sale de nosotros y que no sale del paciente. Lo que ocurre con mucha frecuencia es que el paciente usa lentes de contacto cuando ha tenido alguna recomendación, alguna experiencia favorable de una persona cercana, pero es muy raro que el profesional de manera espontánea sea el que recomiende la opción al paciente o que al menos se la comente al paciente, lo cual, digamos, sería una estrategia adicional para poder presentar la opción. Eso no va a asegurarnos de repente que el paciente use lentes de contacto, pero por lo menos el paciente probará la posibilidad de ver diferente a ver con un par de gafas. Ahora debemos recordar que básicamente las bases de lo que hacemos, digamos, la filosofía base de lo que se considera una adaptación de lentes de contacto. ¿Qué debemos conseguir en una adaptación de lentes de contacto? ¿No? Buena agudeza visual, comodidad y tratar de evitar cualquier tipo de daño al segmento anterior, que es con el cual el lente de contacto va a interactuar, una buena evaluación de película lateral, una buena evaluación del segmento anterior pueden asegurarnos la posibilidad de que el paciente sea exitoso. Y si tenemos algún problema y no es nuestra competencia profesional el tratar una patología, pues definitivamente remitir al paciente a un tratamiento médico oftalmológico para que luego la adaptación sea satisfactoria, ¿no? Esa es parte de la responsabilidad de la persona que decide, sí, porque es una decisión profesional adaptar, tomar la responsabilidad del uso de los lentes de contacto del paciente, iniciando la adaptación, iniciando nuestra responsabilidad cuando el paciente comienza a utilizar lentes de contacto. Ahora, en el mercado en América Latina en general hay dos criterios de adaptación. El criterio de adaptación empírico, ¿sí? Que conlleva siempre a un servicio que no es muy bueno, un mal servicio, una mala postventa, porque eso significa que cuando el paciente presente algún inconveniente, si yo no he hecho, digamos, la evaluación correcta, no sé dónde está el problema. Y una adaptación clínica en la cual el servicio se ve diferenciado y la postventa, que el paciente regrese en algún momento a controles, a seguimiento, etcétera, termina teniendo un carácter mucho más asertivo que permite finalmente una adecuada solución de problemas si se presentaran y una retención de mi cliente, porque cuando el paciente pasa a comprar algo, pues llegamos al ámbito de intercambio comercial y termina siendo un cliente, ¿no? Ahora veamos algunos ejercicios de feedback respecto a los lentes de contacto, ¿no? Lo que tenemos, lo que hemos tenido, ¿sí? Y cómo estamos contrastando el pasado y el presente simultáneamente en algunas cosas. Condiciones como las que tenemos en la diapositiva, un queratocono, por ejemplo, adaptados con un lente de contacto corneal, versus la adaptación de un lente escleral, que es una tendencia que existe hoy día para el manejo de las córneas irregulares, que ha dado bastantes satisfacciones, sobre todo a los pacientes, por los resultados visuales que obtienen, lo cual involucra una gran responsabilidad porque ya no solamente estamos involucrando la córnea, sino elementos que aún consideramos desconocidos como la zona de aterrizaje del lente sobre la zona escleral cercana al limbo, ¿no? Entonces, el paciente puede estar listo o dispuesto, sin embargo, nosotros también tenemos que seguir preparando, seguir trabajando, seguir conociendo más acerca de los lentes de contacto. Opciones de la década del 60, perdón, como la ortoqueratología, ¿no? Donde inicialmente los lentes de ortoqueratología producían cambios que no podían ser de alguna forma regulados, cosa que hoy día sí conseguimos con tratamientos de ortoqueratología y luego con el control de la miopía, ¿no? Consiguiendo una mejor adaptación, una condición de estabilidad mayor, un beneficio visual al paciente y una satisfacción que permite que tanto el profesional como el paciente tengan una condición y una relación más cercana, lo cual es bueno para una práctica profesional. Nuevas soluciones, bueno, no tan nuevas, soluciones que hoy día ocupan un mayor espacio en el manejo quirúrgico desde el punto de vista oftalmológico, que luego requieren de alguna forma
posterior al procedimiento quirúrgico, la adaptación de lentes de contacto para tener el objetivo visual de que el paciente logre recuperar esa agudeza visual que todavía es deficiente a pesar del procedimiento quirúrgico. Hoy día no es que existan más queratoconos directamente, sino que se detectan tempranamente gracias a que existe tecnología que permite un diagnóstico muy rápido, bastante preciso y el manejo oftalmológico que se considera en algunos casos preventivos para que estos pacientes no pierdan la visión. Entonces, estas son nuevas soluciones o nuevos retos, dicho de otra forma, a la adaptación de lentes de contacto. ¿Sí? Nuevos retos sobre los cuales vamos a tener que prepararnos adicionalmente para poder enfrentar. La tecnología de hidrogel de silicona ha generado una revolución respecto a las tendencias. La tendencia mundial hoy día en lentes de contacto blandos es del mercado, de los fabricantes, está prácticamente direccionada a lente desechable diario. ¿Sí? En los próximos años encontraremos prácticamente todas las opciones disponibles en desechables diarios. Eso no significa que se van a reemplazar los lentes de reemplazo programado mensual, por ejemplo, sino lo que va a ocurrir es que a esos pacientes que aún deciden alternar el uso de los lentes de contacto y los anteojos, pues voy a tener una alternativa de corrección parcial, digamos, temporal, por los días de la semana que él desea usar, con la ventaja de no tener que involucrar el tema de soluciones y cuidado de mantenimiento. Lentes nuevos donde el riesgo de contaminación se minimice y permita que el usuario tenga un uso más saludable, ¿no? Y pues hoy día están disponibles en opciones esféricas, opciones para astigmatismo y opciones para presbicia, lo cual ya hace que tengamos un abanico de posibilidades mucho más asequible para atender a nuestros pacientes. En todo este escenario aparece un nuevo concepto hace algunos años, que es el control de la miopía. La miopía entendida de una forma diferente, ¿no? Una miopía entendida como, ya no solo como el solo hecho de pensar en, debo corregir la miopía con lentes negativos, sino que pasamos a entender cuál era, digamos, el factor que produce el elongamiento del eje anteroposterior, produciendo miopías axiales que de características significativas, y miopías que han ido incrementándose desde el punto de vista prevalente en los últimos años, haciendo que encontremos cada día más pacientes miopes. Entonces, el grupo de investigación de Earl Smith en la Universidad de Houston, conjuntamente con el grupo de investigación de Brian Holden en el Instituto Brian Holden en Australia, trabajaron para tratar de entender cuál era este concepto y cómo manejarlo posteriormente. Y han habido muchas publicaciones, muchos diseños de lentes para manejar este tipo de problemas. Uno de ellos es este póster presentado por Antonio Calossi en Arbo, que habla de un diseño propio. ¿Sí? No es, digamos, tan importante en este caso el diseño, sino básicamente el tema de control que podemos ejercer sobre el cambio refractivo futuro del paciente, ¿no? Ya estamos ampliando nuestro universo de adaptación de los pacientes, digamos, adolescentes, adultos jóvenes, a pacientes que están en la etapa de desarrollo de los defectos refractivos, comenzando ya no a los, de repente, un poco anterior, donde la miopía comienza a desarrollarse, produciendo una curva de disminución en el crecimiento de la miopía con el beneficio futuro, ¿sí? De la salud ocular del paciente. Se han hecho estudios no solamente en el área de ortoqueratología, este paper publicado por el grupo de investigación con Jeff Walling, habla básicamente del manejo de lentes multifocales de contacto, en los cuales se obtiene el beneficio de reducción del 50% de la progresión de la miopía y un 29% de reducción en la elongación del eje anteroposterior del ojo durante un estudio relativamente corto de 2 años. Sin embargo, sí, ya es un indicio que con este tipo de soluciones que hoy día existen
disponibles en el mercado, podemos comenzar a trabajar, a manejar la miopía. Entonces, regular ya una aparición de miopía de 0,75 o una dioptría que nos hacen pensar en que ese paciente logrará, pues, en su edad de maduración visual, una miopía de 5 o 6 dioptrías. La comodidad también ha sido un problema y sigue siendo de alguna forma un problema en nuestros pacientes. Sin embargo, lo que tenemos que tener claro es que muchos de nosotros que adaptamos lentes de contacto ya por algún tiempo, no es que estemos muy viejos, pero adaptamos lentes durante algunos cursos prácticos al final del día, tener mis lentes por más tiempo, cierto, en mis horas de actividad visual. Y la pregunta es si seguimos evaluando la película lagrimal previo a la adaptación o entendemos que el párpado y las características fisiológicas con el paso de los años van a cambiar en nuestros pacientes. El paciente que comenzó con nosotros a los 20 años, después de 15 años tiene 35 y sus características oculares, sus características ocupacionales han ido cambiando y con esos cambios que son fisiológicos, ocupacionales y de actividad visual, pues definitivamente vamos a encontrar diferencias y podemos entender el criterio de comodidad afectado. La comodidad es un, digamos, es un factor subjetivo muy difícil de evaluar, ¿sí? Desde el punto de vista clínico no es tan fácil evaluar comodidad, porque siendo subjetiva es propia de cada paciente. Ahora, el problema básico es que si nosotros hacemos un adecuado manejo previo del paciente a la adaptación, si elegimos adecuadamente el material del lente de contacto que vamos a trabajar con el paciente, si el sistema de reemplazo, si el sistema de cuidado y mantenimiento es el adecuado, y en eso tenemos que tener un poco, detenernos un poquito en el momento de la adaptación y ver qué paciente tenemos, cuánto tiempo es usuario, o si es usuario de primera vez, tratar de buscar la mejor opción. Eso nos lleva luego a estos estudios respecto a la tinción corneal inducida por el uso de lentes de contacto, involucrando soluciones para lentes de contacto. En esto tenemos dos estudios. El primer estudio es el estudio realizado por el grupo de Brian Holden, el Brian Holden Vision Institute, dirigido inicialmente por Nicole Kant, ¿sí? En su tesis doctoral. Este estudio se llamó el estudio IR, en ese momento el Brian Holden se llamaba IR, Institute for Eye Research, ¿sí? Luego cambió de nombre. Sin embargo, digamos, el alcance de estos estudios fue que ellos comenzaron a investigar respecto a por qué los pacientes comenzaban a ser sintomáticos y por qué algunos pacientes mostraban tinción corneal. Y lo que inicialmente se creía es que la culpa era de los nuevos materiales, la culpa era del hidrogel de silicona, y el pobre material hidrogel de silicona ha pagado muchas culpas que no ha tenido realmente. En el 2008 se hizo un estudio, se hizo una reevaluación del estudio agregando algunos lentes adicionales, ¿sí? Y utilizaron un criterio que es muy similar al que utilizan hoy día muchos exámenes como el OCT, por ejemplo, un criterio de semaforización donde el verde es básicamente la ausencia de problemas, el amarillo ya debemos tener algún tipo de alerta y el rojo pues significa que no hay compatibilidad, ¿no? En estas dos tablas lo que encontramos es un criterio. En esta tabla de doble entrada tenemos las soluciones en las columnas, ¿sí? ClearCare, Aquify, Optify Express y Optify Replenish, que eran las soluciones en el año 2008, comerciales. Y lentes de contacto como los lentes de Johnson, AcuView Advance y AcuView Oasis, el O2 Optics, Pure Vision y el Focus Night and Day, que eran los lentes que en ese momento estaban disponibles en el mercado. Y vemos que hay algunas combinaciones que están en rojo, algunas en amarillo, que involucran un porcentaje de tinción. Respecto a la tinción inducida por soluciones, de acuerdo al esquema y al estudio que realizó el grupo de Holden, que fue un estudio realmente de 3 meses de seguimiento a los pacientes,
En este estudio lo que se hace es básicamente encontrar que en la división que estructuralmente se hace de la córnea en 5 zonas, de la zona central, las 4 zonas periféricas, para hablar de tinción inducida por soluciones, lo que tenemos que tener es 4 de las 5 zonas con algún indicio de tinción para poder pensar en tinción inducida por soluciones. Si no encontramos 4 de 5 zonas, pues estamos hablando de repente de lente con deshidratación, como la segunda imagen de tinción corneal que se muestra en esta diapositiva. Y si no existe ese criterio de 4 de 5 zonas, tengo básicamente alguna respuesta mecánica, alguna respuesta por deshidratación, pero no tengo tinción inducida por soluciones. El otro estudio realizado en el 2008, que hoy día todavía está vigente y todavía funciona un poco el website que está indicado en la parte inferior de la diapositiva, es el estudio que realizó Andrasco y colaboradores. Aparentemente es un estudio más comprensivo, es un estudio más grande, con más lentes involucrados en este estudio, en este grupo, evaluar si solamente el problema eran los materiales hidrogel de silicona, y se encontró paradójicamente que algunos materiales EMA, con algunas soluciones de lentes de contactos mencionados en esta tabla, pues el fabricante del lente es el mismo fabricante de la solución, y durante muchos años hemos usado estos lentes y estas soluciones sin aparentemente ningún problema de parte de los pacientes. Ahora, el estudio de Andrasco involucra básicamente un criterio de tinción pico, en la cual se produce entre la segunda y cuarta hora de inserción del lente de contacto en la mañana cuando el lente se inserta. Eso quiere decir que si yo voy a evaluar desde la perspectiva del criterio de Andrasco, debo indicarle a mi paciente que venga 2 horas después de haber insertado el lente y retirar el lente en el consultorio y observar si efectivamente hay tinción corneal. En este caso, el criterio es porcentual, significa, y la ventaja de la tabla de Andrasco es que cuando se visualiza a través de su página web, al hacer clic sobre cualquiera de los números que se indican aquí, por ejemplo este que dice 52%, nos aparece una ventana adicional mostrándonos cómo es 52%. Ahora, el análisis de la tinción es básicamente porcentual en función a una modificación en Adobe Photoshop de la imagen, separando cada espacio de tinción y agrupándolos por zonas, de tal manera que pueden establecer porcentaje. Desde el punto de vista clínico, es mucho más fácil utilizar el criterio del IER Matrix Study que el criterio de la tabla de Andrasco. Lo que sí debemos evitar de manera preliminar en un usuario de primera vez de lente de contacto es utilizar las combinaciones que, digamos, son menos exitosas porque nos marcan rojo en los dos criterios. Ahora, hoy día, cuando nos enfocamos hoy día en los lentes de contacto que estamos recomendando, los lentes de contacto que estamos usando, tenemos los 4 más grandes fabricantes de lentes de contacto transnacionales, y todos estos, y hay estudios que de alguna forma nos hacen ver que estos lentes son más humectables al final del día. Sí, hay estudios que muestran que efectivamente la comodidad mejora cuando el paciente pasa de un tipo de lente a un lente hidrogel de silicona. La gran ventaja de los lentes hoy es que los reemplazos son todavía lentes de contacto. Sin embargo, lanzaron los lentes de reemplazo al mercado, decíamos que eso no iba a funcionar. Casi todos los lentes son de reemplazo programado, y lo mismo sucederá probablemente en el futuro, ya que de alguna forma el que el paciente reemplace el lente con más frecuencia nos ayuda a un mejor cumplimiento
y de alguna forma a mayor comodidad, porque el paciente desecha un lente con menos depósitos de superficie, menos problemas de humectación, entonces eso termina siendo una ventaja. El taller de ojo seco, que fue un consenso respecto a expertos en el área de ojo seco en el año 2007, establece un criterio y dentro de ese criterio clasifica el ojo seco en dos segmentos importantes. En la parte patológica, asociada a enfermedades autoinmunes, por ejemplo, y aspectos como el ojo seco evaporativo, que es producido por el uso de lentes de contacto en general, ¿sí? Porque si nosotros abstraemos un poquito qué sucede cuando yo coloco el lente de contacto sobre la superficie corneal, lo que sucede es que nuestra película lagrimal se segmenta en dos fases, una debajo del lente de contacto y otra fase encima del lente de contacto, teniendo la fase prelente de un menor espesor que la fase poslente, con lo cual las posibilidades de deshidratación son más rápidas con los lentes de contacto. En algunos pacientes sucede que esto se llama ojo seco inducido por lentes de contacto, contact lens dry eye, y esto, algunos materiales como estos dos que están mencionados en la diapositiva, no tiene ningún propósito comercial mencionar las marcas, pero sin embargo son los que están disponibles, el dioxifilcón y la fosforilcolina, pues de acuerdo a algunos reportes y algunos estudios piloto, pues muestran un incremento de la comodidad y una disminución de la sensación de ojo seco en este grupo de pacientes. Entonces tenemos opciones adicionales. Ahora, la parte más compleja de una adaptación de lentes de contacto, los efectos adversos o las complicaciones. ¿Sí? Podemos ver en la diapositiva desde una queratitis microbiana en la imagen superior izquierda, pasando por una queratitis infiltrativa en la imagen superior central, un ojo rojo agudo o una úlcera periférica en la diapositiva superior derecha, una respuesta papilar inducida por lentes de contacto y criterios de deshidratación o tinción inducida por soluciones. Ahora, la única forma real de manejar un problema o un efecto adverso, ¿sí? Como los dos inferiores que de repente están más directamente asociados solo al uso de lentes de contacto y no a la contaminación del lente, es que yo tengo que evaluar el efecto que estoy observando y tratar de identificar cuál es la causa del problema. ¿Sí? Porque independientemente que el paciente pueda tener un tratamiento médico oftalmológico que le solucione, como en el caso de la queratitis microbiana, el problema infeccioso que está teniendo, luego, ¿sí? Si el paciente toma la decisión de seguir usando lentes de contacto, yo debo evitar que el problema vuelva a suscitarse. Si el paciente decide no usar lentes de contacto, lo mismo, tendré que entender y explicarle cuál fue la causa del efecto que produjo la complicación y la deserción. Lo importante está en que nosotros, de alguna forma, defendamos, ¿sí?, la categoría de lentes de contacto como una opción o una buena opción de corrección, ¿sí?, que puede tener problemas como cualquier otro tipo de, digamos, de actividad, pero que manejada adecuadamente, pues puede llegar a ser muy satisfactoria para el paciente. Recuerden que muchas de las complicaciones o muchas de estas imágenes que no son tan agradables ver en los pacientes son básicamente consecuencia de criterios como la ausencia de cumplimiento, que el paciente no cumple indicaciones, que el paciente no limpia adecuadamente, que el paciente duerme con lentes cuando mi recomendación fue que no duerma, cuando el paciente no utiliza las soluciones de cuidado y mantenimiento adecuadas y, entre comillas, limpiamente con suero fisiológico, o algunos otros problemas derivados muchas veces de la negligencia del paciente o de la falta de información que nosotros o nuestra propia negligencia cuando yo no le explico al paciente las razones por las cuales debe cambiar el lente, las razones por las cuales debe utilizar adecuadamente las soluciones de cuidado y mantenimiento, las razones por las cuales debe venir a un control cuando tenga alguna incomodidad para poder evaluarlo y solucionar el problema oportunamente, evitando que se produzcan pues complicaciones serias en el paciente. Ahora, si regresamos de alguna forma al principio, vamos a tomar en cuenta que nuestro objetivo en una adaptación de lentes de contacto es que el paciente vea bien, ¿sí?, que la agudeza visual sea buena y estable,
que los lentes sean confortables durante el periodo de tiempo que el paciente utiliza los lentes de contacto y que finalmente la visión, ¿sí?, no represente un problema desde el punto de vista de la salud ocular del paciente. O sea, no solamente es que vea bien, que se sienta bien, sino que además de eso, el ojo del paciente no tenga ningún problema que luego requiera, como en la imagen, pues una complicación producida por este paciente manifestada. Si ustedes ven, el lente está descentrándose y que requería luego un tratamiento médico oftalmológico para continuar el uso de los lentes de contacto. Ahora, esta es la primera parte, esta historia continuará, ¿sí? Eh, yo quedo abierto a la posibilidad de preguntas, ¿sí? Me encantaría interactuar con algunos de ustedes, encantado de haber participado en esta primera sesión de adaptar lentes de contacto, volver a las bases. Guillermo, muchas gracias por tu Yes, Sergey. conferencia. Yo tengo una pregunta acá. Los primeros lentes de silicona hidrogel eran lentes que tenían mucha poca agua y mucha oxigenación. Y ahora está se cambiando mucho para un lente con más agua y una oxigenación mediana. Usted que tiene una práctica muy grande con los lentes de contacto de silicona hidrogel, ¿cuál tu opinión sobre esos cambios nuevamente de los lentes empezar a tener mucha agua nuevamente? Ok, el primer problema, digamos, que se suscitó cuando aparecieron los hidrogeles de silicona, como mencionabas, Sergey, fue la gran disminución del porcentaje de agua que tenían estos nuevos materiales. Entendíamos que la silicona era hidrofóbica y por la misma razón de su hidrofobicidad, pues el agua no era muy compatible aparentemente con la silicona, razón por la cual cuando uno regresa, y lo vamos a ver en la segunda parte luego, a los lentes de contacto de los primeros años hidrogeles de silicona, encuentra que el módulo de elasticidad o la rigidez del lente era bastante mayor que el lente de EMA debido a la ausencia de agua. Eso hacía o afectaba un poco la comodidad y hacía que el paciente reportara que el lente hidrogel de silicona se sentía y el lente anterior no se sentía, ¿no? O sea, refiriéndose a la sensación del lente en el ojo. Las compañías han ido acuñando términos como, por ejemplo, segunda generación de hidrogel de silicona, tercera generación de hidrogel de silicona es en la cual estamos hoy día. Y si hemos visto, las primeras generaciones tenían un tratamiento de plasma, que básicamente lo que hacía era cambiar la característica de la superficie del lente para agregar agua. Y los lentes de segunda y tercera generación ya traían dentro del compuesto polimérico del lente características o moléculas que atraen agua para poder mantener mayor hidratación en el lente de contacto. Al incrementar la cantidad de agua, la flexibilidad, la rigidez del lente aumenta, mejora, y el lente tiene tendencia a ser más confortable. Ahora, si recordamos, los primeros lentes de hidrogel de silicona acuñaban el concepto de uso continuo. O sea, por ejemplo, el primer lente, el lente de Siva en ese momento, Focus Night and Day, era básicamente un lente que la compañía lo ofrecía como lente para uso continuo. 30 noches durmiendo con lentes de contacto. Entonces, los conceptos han ido cambiando. Ahora casi nadie recomienda un lente hidrogel de silicona para dormir. Casi todos adaptamos lentes hidrogel de silicona en uso diario, sin tener el temor del oxígeno, porque son lentes que están por encima de 90 de transmisión de oxígeno. Sin embargo, el hecho de tener más agua ha mejorado significativamente la comodidad, ¿no? Yo considero que la tendencia que tienen los lentes a tener más agua es básicamente por el tema de confort, de comodidad,
mejorar las características de centrado del lente al tener una flexibilidad mayor, ¿no? Es básicamente un tema más asociado al confort, ¿sí? A la característica de disminuir rigidez. Perfecto, perfecto. Dani, ¿tiene alguna pregunta? Y tengo una pregunta. Estamos ya en una época que los diseños de los lentes de contacto son infinitos. Los materiales permeables a los gases, ¿todavía se seguirán usando? Ellos eran los que nos corregían todas las lentes, los casos de lentes de contacto de aumentos mayores, de cilindros, de queratoconos. Entonces, ¿qué piensas, Guillermo? ¿Hay un espacio todavía para los lentes permeables? Ok, lo que ha ocurrido con los lentes o los materiales permeables es que ha habido una suerte en los últimos 5 o 6 años de renacimiento de muchos fabricantes interesándose en, como mencionabas tú, Daniela, en los diseños específicamente, ¿no? Y tratando de buscar que muchas de las características de adaptación que antes eran difíciles, sobre todo en córneas irregulares, queratoconos, ¿no? Postquirúrgicos, postqueratoplastías, hoy día consigan un mayor beneficio de la característica óptica, que es la principal ventaja del lente, digamos, que tiene características más rígidas, como el lente permeable. Y es algo que yo creo que en vez de disminuir en los próximos años, va a comenzar a incrementarse, ¿no? Yo no tengo las cifras exactas de las compañías, pero yo estimo, en el caso particular de mi país, en el caso particular del Perú, que la adaptación de gas permeable hasta hace algunos años no era superior a probablemente al 2% de la participación del mercado de lentes de contacto. Hoy día yo calculo con la incorporación de los lentes esclerales y el interés por el control de la miopía y la ortokeratología que podríamos llegar en los próximos 10 años probablemente a un 10% o 12% de participación de el material permeable dentro de la contactología, lo cual es un gran crecimiento si vemos que en los últimos 16 años gran parte de la industria se volcó en los lentes blandos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente vamos a encontrar en los lentes gas permeable, los que adaptamos lentes de contacto amamos lo permeable, pues son, cada lente es un reto, cada lente es un, digamos, es ajustar esa superficie curva a esa córnea de características especiales o a esa córnea astigmática que le da al paciente una calidad óptica insuperable, incluso aún superior al de a los lentes de contacto, ¿no? Blandos. Perfecto. Tengo una pregunta más. Eh, hay materiales de EMA, como tú mencionaste allí, dos materiales específicos que tienen ya características especiales para usar en ojos secos o para tener más hidratación. Ellos todavía compiten muy bien con el hidrogel de silicona. ¿Hay algún criterio para elegir uno u otro de estos materiales, hidrogel de silicona o en lo que sería el EMA con fosforilcolina de Cooper Vision? Eh, ¿Podemos ¿Tenemos algún tipo de test de lágrima para decidir cuál sería el que le iría mejor a ese paciente o es simplemente poniendo uno de cada tipo en cada ojo y ellos nos van a contestar cuál es su conclusión al final de varias horas de uso? ¿Se entiende? Sí, cuando nos pensamos en esta categoría de condición, digamos, de adaptación en un paciente que tiene un ojo seco inducido por lente de contacto, ¿no? Estamos hablando más de un tema de deshidratación, de Exacto, sí. disminución del volumen
acuoso de la película, de la fase acuosa de la película lagrimal. Estos materiales agregan o permiten mayor retención de agua, disminuyendo la deshidratación del lente. Ahora, yo en mi práctica privada he preferido orientar estos lentes en los pacientes que tienen ya una disminución, digamos, volumétrica de la película lagrimal. Esos pacientes que tienen, por ejemplo, a un Schirmer están en 10, están en 11 milímetros, por ejemplo, en el test de Schirmer, o en un hilo de fenol rojo, están bordeando esos valores, están en el límite de una condición de ojo seco, con un diagnóstico no específico aún, pero donde ves que hay disminución de la película lagrimal. También los he usado en los pacientes que llevan usando lentes blandos durante buena cantidad de años, que ya son presbitas, y que por las incipientes y los declarados, por las necesidades visuales, de visión de cerca, computadoras, etcétera, son los que estimulan la deshidratación. Entonces, he preferido en ese grupo de pacientes, sobre todo cuando el paciente ya comienza a mostrar síntomas de sensación de sequedad, migrar al paciente a un lente con estas características de material, ¿no? O sea, digamos, pacientes adultos, usuarios de lentes de contacto, exitosos de muchos años, hidrogel de silicona. Recuerden que el hidrogel de silicona tiene 16 años, ¿no? Eso quiere decir que ese paciente que comenzó a los 25 usando hidrogel de silicona, pues ya tiene más de 40, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que van cambiando en nuestra fisiología con el paso, con los cumpleaños que tenemos, ¿no? Entonces, tipo de pacientes prefiero iniciar con estos lentes. Entendiendo que el pacientes no es el tipo que va a dormir con lentes de contacto, que va a hacer uso de los lentes de contacto, como por perfil en la. Bien. Preguntas en tu... Bueno, ya terminó. Dani, ¿todos están ahí? Eh, Quiero agradecer mucho a Guillermo por tener este... ¿Sí? Ah, apareció Sergey. Estoy acá. Queríamos agradecer... No sé, querían preguntarte si había más preguntas en la parte del chat del webinar, a ver si habías encontrado alguna otra pregunta de los asistentes. No, tenía más una pregunta sencilla. O que Guillermo piensa sobre lentes blandos para queratocono. Solamente esta. Buena pregunta. Ok, los lentes blandos para queratocono, a los que yo he tenido la oportunidad de ver, uh, son lentes que, por lo menos en el mercado, en el caso particular del mercado peruano, los ofrecen en materiales base EMA, ¿no? Sí. Eh, Aunque existe la opción en hidrogel de silicona. Sin embargo, a pesar de que es hidrogel de silicona, el valor de K del material, la permeabilidad del material es aún insuficiente para un lente de características como el lente blando para queratocono, que es un lente grueso, ¿sí? Sabemos que la transmisión de oxígeno se afecta significativamente con el espesor. Es un lente que puede funcionar, pero desde mi punto de vista, desde el punto de vista fisiológico, eh, yo creo que aún tiene muchas restricciones para los pacientes, sobre todo entendiendo que un paciente con queratocono tiene una córnea enferma y que requiere pues la mayor cantidad de suministro de oxígeno disponible a esa córnea enferma, ¿no? Yo prefiero en ese caso
utilizar realmente permeables antes que un lente blando para queratocono. Sí. Perfecto. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias a todos que están ahí escuchando todo el tiempo. Estamos con audiencia máxima. Todos los atendentes que están desde el inicio no salieron para nadie. Quería agradecer a todos por estar ahí conozco. Dani, Sí, buenas noches a todos, gracias por estar. Estamos planeando encontrarnos la semana que viene con la segunda parte de lo que preparó Guillermo para ponernos al día de lo que está pasando con lentes de contacto. Va a haber un aviso recordatorio para los que se anotaron ya